Hola, ¿qué tal amigos de Ven Sígueme? Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Cavaletti y en esta noche vamos a aprender un poquito acerca de la clase Vengan y coman de aquel fruto, que es la clase de Ven Sígueme que abarca de los capítulos 8 al 10 del primer libro de Nefi. Vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes, así que quédense con nosotros. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Quiero presentarles quién va a ser mi compañero de estudio en este año de Ven Sígueme. Conseguí un libro que se llama El Comentario Doctrinal del Libro de Mormón. Este libro fue escrito por Joseph Fielding McConkie, Bren L. Top y Robert L. Millet, que son eruditos de la iglesia expertos en el Libro de Mormón. El libro está en inglés, pero todas las citas que tengo del libro y todas las cosas que he aprendido de él, pues las vamos a traducir en español para que podamos entender un poquito más del libro. Está muy completo y muy chido y nos va a ayudar un buen en la clase. Y vamos a comenzar, hermanos, con primer Nefi, capítulo 8. Y antes de comenzar, tengo que hacerles una pregunta. Y la pregunta que quisiera que pensaran es: ¿qué harían o qué darían ustedes para poder ver en el futuro de sus hijos? Para quienes son padres y madres, ¿qué tanto darían por poderse asomar unos minutos al futuro de sus hijos y así poderles felicitar por las cosas buenas, por las buenas decisiones que han tomado, o también advertirles por las malas decisiones que han tomado a lo largo de su vida? Y quiero que piensen en esta pregunta porque es un poquito de lo que leí en este capítulo. Él logra ver el futuro mediante una visión que el Señor le muestra. Y le es mostrado tanto las cosas buenas que iban a hacer Nefi y Sam, como las cosas malas que iban a hacer Lamán y Lemuel. Y es muy interesante, hermanos. Quisiera que reflexionaran en estas preguntas. ¿Qué darían o qué harían por poder ver un poco del futuro de sus hijos, para poder ayudarles o felicitarles en todo caso? Y les hago esta pregunta porque Leí pudo, como les comentaba, ver un poco en el futuro y tiene palabras para sus hijos después de esta visión. En el versículo 3 del capítulo 8 y en el versículo 4 les habla a sus hijos y dice: tengo que regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y Sam. Pero en el versículo 4 dice: he aquí, Lamán y Lemuel temo en gran manera por causa de vosotros. Entonces vemos cómo Leí tiene esta visión a partir de una necesidad familiar. Y es que, hermanos, todos tenemos derecho a la revelación para nuestra familia, los padres para los hijos y para su hogar. Entonces también quisiera que pensaran en esto. Leí logró tener esa visión porque él era quien dirigía a su familia. Entonces era necesario que él supiera un poquito más acerca de su familia para poder advertirles o felicitarlos. Vamos a leer un poquito en el versículo 1 del capítulo 8. Dice: y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas y de toda especie, tanto de granos de todas clases como de todo género de frutas. Y sucedió que mi padre estaba en el desierto y nos habló diciendo: he aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Y después de felicitar a Nefi y a Sam y de advertirle a Lamán y Lemuel, empieza a contar un poco de su visión. En el versículo 5 dice: y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Esta parece ser una representación simbólica del hombre caído en el mundo, cuando está solo en un desierto solo y oscuro y lúgubre. Y podría representar claramente pues nuestra estancia en la tierra, ¿no? Podría representarnos a nosotros caminando o viviendo en este mundo donde estamos en un estado caído. Dice el versículo 8: y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado, vi un campo grande y espacioso. Entonces Leí hace lo que deberíamos estar haciendo nosotros en la tierra cuando tenemos algún problema: implorar al Señor que nos ayude para poder elevar nuestra vista un poco más. En esta visión podemos ver muchísimas cosas representadas. Para ello, la clase nos sugiere que hagamos una tabla como la que puse en este lado, donde podemos ver
cuáles son los simbolismos y qué podemos aprender de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 8 del versículo 11 al 12 dice lo siguiente: y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía toda la blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible al de todos los demás. Leí, después de ver el árbol y comer del fruto, empieza a añorar, empieza a sentir la necesidad de compartirlo con su familia, y es precisamente lo que nos dice la clase o nos invita a que hagamos. En este lado viene el símbolo en el sueño, que era el árbol y su fruto, y nos pregunta la clase cuál es el simbolismo. Si leemos un poquito más adelante, en los siguientes capítulos vamos a encontrar que el árbol significaba el amor de Dios, el amor que Dios tiene por sus hijos. También podría representar a Cristo y su expiación, que es la manera en que el Padre demostró su amor hacia nosotros. Y vienen algunas preguntas para reflexionar, y la pregunta ya está escrita en el manual y dice: ¿qué hago o qué estoy haciendo para invitar a las demás personas a probar del fruto? Entonces, creo que es muy claro que se nos han dado dones a todas y cada una de las personas para que podamos compartir el evangelio de alguna u otra manera. Me gusta leer las historias de Voces de los Santos, donde a veces los hermanos encuentran maneras extraordinarias para compartir el evangelio, maneras que a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Entonces, deberíamos estarnos haciendo esa pregunta: ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué talentos o dones nos ha dado para que nosotros podamos compartir el evangelio? Y esa es la primera pregunta. El siguiente recuadro nos invita a que podamos leer 1 Nefi 8, versículo 13, y dice: y al dirigir la mirada en derredor por si acaso descubría a mi familia, también vi un río de agua, y corría cerca del árbol cuyo fruto yo estaba comiendo. Más adelante en 1 Nefi 12, del 16 al 18, nos indica que precisamente el río representa la inmundicia, todas las cosas inmundas que pueden haber en la tierra. Pero también viene algo interesante, y es que en el capítulo 12 del versículo 16 al versículo 18, Nefi nos dice que su padre vio el río de agua, pero no prestó atención a qué clase de inmundicia había dentro, porque su mente se hallaba tan absorta en tantas cosas que no prestó atención a la suciedad del río. Y la pregunta que yo anoté para reflexionar es la siguiente: ¿qué estaría dispuesto a hacer para que en su hogar no pudiera entrar ningún tipo de mal, no pudiera entrar la pornografía, no pudieran entrar cosas que no ayudan o que son inmundas? Entonces es muy interesante que nos diga Nefi que su padre tenía la cabeza llena de tantas cosas que no alcanzó a ver la inmundicia del río. Tal vez ahí viene una de las palabras clave o de los puntos clave que podemos hacer para sacar la suciedad de nuestra casa. Tal vez podríamos comenzar manteniéndonos llenos de actividades que edifiquen hasta donde podamos, y tratar de no tener momentos ociosos, porque es en la ociosidad donde nacen los pecados, cuando uno ya no sabe qué hacer. Estaba leyendo hace poco un artículo acerca de una madre que estaba preocupada porque sus hijos, aún estando en el mundo, no pudieran tener este acercamiento con la pornografía. Entonces, lo que hizo fue seguir el consejo de Leí y de Nefi, el llenar sus mentes de otras cosas. Uno de los presidentes de la iglesia dijo que en el escenario solo puede haber una cosa a la vez. Entonces, debemos preguntarnos de qué está lleno nuestro escenario. Si tenemos cosas valiosas o cosas importantes, o si lo estamos dejando que se llene de pura basura. Así que la pregunta que yo puse para reflexionar es la siguiente: ¿qué estarían dispuestos ustedes a hacer para que en su hogar no entrara ninguna clase de inmundicia, que no pudieran verse afectados ni por la pornografía ni otros contenidos que no sirven para nada? El siguiente recuadro, que es el de la barra de hierro, nos invita a que leamos 1 Nefi 8 del 19 al 20, y dice lo siguiente: y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba, y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol, al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza del mundo. Entonces, la pregunta que yo puse en este caso es: ¿qué está dispuesto a hacer para poder llegar al reino de los cielos o poder probar de este fruto? Lo que nos invita a Nefi es muy, muy claro y muy sencillo. Dice que la palabra de Dios es la barra de hierro. Entonces, al momento en que nosotros podemos leer nuestras escrituras, estamos aferrándonos a la barra de hierro, estamos tratando de mantenernos en ese camino. Entonces, la invitación, o lo que yo creo que sería bueno hacer,
es no nada más leer las escrituras, sino buscar escudriñarlas, buscar entenderlas y compartirlas con las demás. Sería una de las preguntas para reflexionar. ¿Qué estoy dispuesto a hacer con la barra de hierro, con la palabra de Dios, para aferrarme a ella, para poder ser uno con las escrituras y poder así seguir avanzando? El siguiente recuadro es para el vapor de tinieblas, en 1 Nefi 8:23, y dice lo siguiente: y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Lo que yo apunté que simboliza el vapor de tinieblas son las distracciones, y la pregunta que tuve para reflexionar es: ¿qué cosas en mi vida son una distracción que no me deja seguir en la barra de hierro, que no me deja seguir hasta el árbol del fruto y participar de él? Entonces, una de las preguntas que yo tendría para ustedes es esa: ¿qué cosas que hacemos son más una distracción o mero entretenimiento vano y no nos dejan continuar adelante? ¿Qué cosas nos afectan y qué cosas nos distraen del camino? Y el último punto, en 1 Nefi 8 del 26 al 27, lo ocupan el edificio grande y espacioso. Y vemos que dice: y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. El simbolismo del edificio grande y espacioso ya lo conocemos, o ya estamos familiarizados con él, y es el mundo. Entonces, una de las preguntas que yo tuve para reflexionar del edificio grande y espacioso, el mundo, es ¿por qué cosas me siento atraído tanto del árbol de la vida como del mundo? Me he puesto a pensar últimamente qué cosas me agradan de esto del amor de Dios y del árbol de la vida, y qué cosas aún me agradan del mundo. Tal vez el humor que tienen, tal vez también he estado en esta actitud de estar burlándome de las personas que han probado del fruto, tal vez el rebajar nuestras normas para encajar en el mundo. Entonces la pregunta sería: ¿qué nos gusta de ambos o qué nos gusta del mundo? Para saber qué deberíamos estar dejando a un lado. En este libro del comentario doctrinal del libro de Mormón, por Robert L. Millet, Joseph Fielding McConkie y Brent L. Top, dice lo siguiente: el árbol representa el amor de Dios, o sea Jesucristo. Cuando la gente participa del árbol, en realidad está participando de la expiación, y creo que cobra un poco más de sentido, ¿no? Cuando nosotros probamos ese fruto que es más dulce que todos, que es el arrepentimiento, que es el ser perdonados, tenemos deseos de compartirlo con los demás para que ellos se enteren de que también pueden ser perdonados de sus pecados, de que también pueden hallar cierta tranquilidad. Cuando dice que los malos son aquellos que rechazan el árbol y su fruto, es decir, que rechazan el amor de Dios y participar de la expiación. Podemos encontrarnos a veces a nosotros mismos cuando no deseamos arrepentirnos. Toda la gente que no desea participar del fruto es la gente que no desea arrepentirse de sus pecados, que no desea ir a confesar y tener que admitir una culpa ante Dios, ante el obispo y ante Dios. Entonces, nuestra participación del árbol de la vida debe ser pues de lo más dulce, porque es la expiación, es el arrepentimiento, es el momento en el que nosotros decidimos cambiar nuestra vida. Así que, amigos, de ahora en adelante recuérdenlo: la participación del árbol de la vida es utilizar la expiación en nuestras propias vidas y poder arrepentirnos. Luego viene un comentario acerca de 1 Nefi 8:12, que es cuando habla con su familia: que mi familia participe. Como el espíritu sin el cuerpo no puede tener una plenitud de gozo, el hombre sin la mujer está incompleto, al igual que los padres sin los hijos. Las alegrías más dulces de toda la existencia se manifiestan en la vida familiar justa. Así que vemos que es normal que Leí haya hablado a Azaría y a sus hijos para que pudieran participar de esto, que pudieran participar de la expiación. Vemos que tiene más sentido que Lamán y Lemuel no quisieran del fruto. No es que ellos no quisieran la vida eterna o no quisieran estar con su familia y ser exaltados, sino que no querían arrepentirse. Ahora que sabemos que el probar del fruto es participar de la expiación, podemos entender un poquito más la actitud de Lamán y Lemuel al no querer arrepentirse. La pregunta sería: ¿cuántas veces nosotros estamos en esa misma actitud, que no nos queremos arrepentir de algún pecado o no queremos confesarlo? Deberíamos estar pensando mucho en eso. Es normal el querer compartir las cosas que a nosotros nos dan felicidad. No debemos pensar que haya solo una manera de compartir el evangelio. Todos somos muy distintos, algunos somos más extrovertidos u otros más introvertidos. Algunos son más callados y serios, a eso es a lo que me refiero. Entonces,
siempre hay muchas maneras de compartir esto que a nosotros nos ha ayudado. Siempre hay maneras de compartir esta expiación que provoca un cambio, la expiación de Jesucristo. Me llama la atención también en el versículo 15 que dice lo siguiente: y aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Dice en el comentario doctrinal: Leí buscó reunir a su familia para que pudieran venir a Cristo como una unidad. La responsabilidad divina de llevar a su familia a participar en los frutos del Evangelio recaía en el Padre. Y mi presidente de misión nos contaba mucho acerca de esto, ¿no? Nos decía que debíamos mantenernos dignos para que pudiéramos llevar a nuestra familia a realizar todos los convenios, desde el matrimonio, el poder bautizar a nuestros hijos, el poder darles un nombre, el poder bendecirlos. Todo esto es el trabajo del sacerdote o del hombre de casa. Entonces recae principalmente sobre el padre el poder ser digno para llevar a su familia a participar del fruto, a invitarles a hacer uso de la expiación. Luego viene un comentario acerca de la barra de hierro que leímos en 1 Nefi 8:19 y dice: la barra de hierro, que es la palabra de Dios, es una muestra de lo que dijo Nefi unos capítulos antes, que el Señor no da mandamientos sin preparar una vía. Las escrituras son fundamentales para conocer el verdadero carácter de Cristo y poder participar de la expiación. Si nosotros no sabemos cómo es Jesucristo o cómo hacer uso de esta expiación, pues cómo lo vamos a realizar, ¿no? Cómo vamos a participar del fruto. Al leer las escrituras es cuando podemos entender un poco más el carácter de Cristo, entender su mente, entender el plan de salvación. Una de las contribuciones más notables del sueño de Leí es una descripción vívida de 4 grupos principales de personas, tipos y representaciones de todos los ámbitos de la vida. Personas con diferentes aptitudes espirituales y diversos grados de sensibilidad hacia las cosas de la justicia. Esta parte del sueño tiene similitudes fascinantes con la parábola del Nuevo Testamento conocida como la parábola del sembrador o más apropiadamente la parábola de las semillas. Y se parecen mucho en la medida en que la parábola trata de ayudarnos a comprender los diferentes tipos de nivel espiritual en el que se encuentran las personas. Vamos a dar lectura a esta parábola que se encuentra en Mateo 13 del 4 al 8 y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte de ella cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y luego viene la explicación del Salvador de esta parábola en Mateo 13, del 19 al 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nos da la explicación de estos 4 grupos de personas. Esto, aparte de venir en el comentario doctrinal del Libro de Mormón, también viene en la clase de escuela dominical, en la clase de Ven, Sígueme para la escuela dominical, viene y nos habla acerca de estos 4 grupos de personas. Y esto también lo anoté en el pizarrón y nos habla del primer grupo: avanzaron y se perdieron por el vapor de tinieblas. Voy a leer algo y dice: Leí notó que este gran número de personas se había abierto camino en el camino del Evangelio, solo para ser encontrado poco después por las tinieblas de oscuridad, simbólicas de las tentaciones del diablo, que cega los ojos y endurece los corazones de los hijos de los hombres, y los lleva por caminos angostos, para que perezcan y se pierdan. Al no estar lo suficientemente arraigados en la verdad o lo suficientemente arraigados en su resolución para avanzar hacia las recompensas finales del discipulado, estos perdieron el rumbo, se extraviaron y se perdieron. Las tentaciones de la riqueza, fama o inmoralidad demuestran ser mayores que las tentaciones de paz y felicidad entre los obedientes. Entonces tenemos una similitud en el primer grupo de personas, que son las que se avanzaron y se perdieron en el vapor de tinieblas. El vapor de tinieblas, vemos, yo había dicho que eran como distracciones, pero más claramente son las tentaciones, son las personas que a causa de esas tentaciones dejan de seguir el evangelio. El segundo grupo son aquellos que estaban avergonzados. El segundo grupo de personas visto en el sueño de Leí y en la visión fueron aquellos que entraron en el camino, avanzaron por este camino y se aferraron firmemente a la barra de hierro a través de las tinieblas.
de la oscuridad, hasta que llegaron y comieron del fruto de la vida. Sin embargo, esta gloriosa ocasión fue seguida por una tragedia, ya que los de este grupo estaban más preocupados por las opiniones y filosofías y la aceptación del mundo que por los designios de Dios, y aquellos a quienes ha representado como su rebaño. Estos se avergonzaron, especialmente se dieron cuenta de las burlas y de los gritos de burla de las multitudes de las personas del gran y espacioso edificio. Aprendemos de Nefi que el gran y espacioso edificio representa la sabiduría mundana. Aquellos dentro de los grandes y espaciosos edificios, un edificio muy por encima de la tierra, un edificio sin cimientos, era de todas clases de personas mayores y jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero todos tenían una cosa en común: apreciaban los elogios y los caminos del hombre por encima de los elogios y los caminos de Dios, y se burlaban de aquellos que intentaban vivir una vida misericordiosa y simple. Entonces tenemos en el segundo camino a las personas que por cuestión de las burlas se pierden. Un poco más adelante en la clase vamos a leer un versículo muy importante para todos aquellos que les importa muchísimo lo que digan de ellos y cómo poder ser más felices. El tercer grupo de personas son las que llegaron y se mantuvieron firmes. Dice lo siguiente: el tercer grupo de personas presenciadas por Leí entró en el camino, avanzó con rectitud y se aferró de la barra de hierro, hasta que salieron y cayeron y comieron del fruto. Nada más se dijo de este grupo. Parece que fue el único grupo de personas que se mantuvo firme a causa del evangelio. Se mostraron fiel a los convenios del Señor y calificaron para las promesas que el Señor tenía para ellos. Entonces es muy importante, ¿no? Todo lo que hacen, que es no fijarse lo que hay en el río, probar del fruto, aferrarse a la barra de hierro, ignorar el vapor de tinieblas, las tentaciones y no hacer caso del edificio. Tiene mucho que ver estos cuatro grupos de personas que pusimos con las cosas de la tabla, ¿no? Todos los simbolismos del sueño. Y el último grupo fueron las multitudes que siguieron el camino equivocado. El último grupo de personas visto por Leí no tenía intención siquiera de tomar el camino que conducía al árbol de la vida. Estas multitudes de personas se sentían en su propio camino hacia el gran y espacioso edificio, agarrándose como ciegos o aprovechando cualquier cosa que los llevara a través del obstáculo de allí. Y este tipo de personas son las que a cualquier costa buscaban llegar al edificio. O sea, ellos deseaban eso: la fama, los elogios, el dinero, los placeres del mundo, y no tenían ni la menor intención de ir a probar del fruto, ¿no? No tenían la menor intención de arrepentirse de sus pecados y creían que estaban viviendo pues bien, de manera buena. Y aquí está la escritura, hermanos, que les comentaba que era la clave de la felicidad. Dice en 1 Nefi 8:33: y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Estas son las palabras de mi padre, pues todos los que le hicieron caso se perdieron. La clave está en no hacer caso a ese tipo de personas, en no estar preocupados por lo que tengan que decir acerca de nosotros a la hora en que queremos llevar una vida correcta. El no hacer caso a las personas malintencionadas es la clave de la felicidad. Luego, después de que termina el sueño de Leí, pasamos al capítulo 9, donde Nefi nos dice muy pocas cosas, pero muy importantes. En el versículo 3 y versículo 5 del capítulo 9 de Nefi dice lo siguiente: sin embargo, he recibido un mandato del Señor de que hiciera estas planchas para el objeto especial de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito, el cual me es desconocido, pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio y prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres. Y sabemos que se preparó este otro compendio de anales precisamente porque muchos años después, en el año 1828, Martin Harris perdería las primeras 116 páginas del libro de Mormón, que se le conocía como el libro de Leí. Entonces, por este propósito, Nefi vuelve a escribir la historia del libro de Mormón hasta ese punto, ¿no? Y por último, el capítulo 10, que resulta muy interesante para mí porque es como un evangelio de Leí. Él empieza a contar la historia desde que ellos salieron de Jerusalén hasta que incluso vuelve el Señor. Pasa por la historia de su nacimiento un poco, de cómo se encontró el Señor. También cuenta un poco de la historia de Juan el Bautista, cuenta que era necesario que hubiera un redentor. Entonces es muy interesante leer esto porque es como la historia de Cristo, pero contada por Leí. Y me gusta el capítulo 17 del versículo 10. Nefi comenta: y aconteció que después de que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, yo, Nefi, sentí deseos también de que yo viera, oyera
y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifiestan él mismo a los hijos de los hombres. Y entonces me gusta mucho porque Nefi tiene esta actitud de querer saber lo que su padre vio también. No se queda como con esta duda de si habrá pasado o no. Dice en el comentario doctrinal del Libro de Mormón: Dios, que no hace acepción de personas, se deleita en revelarse a sí mismo y sus misterios a aquellos que lo buscan diligentemente en justicia y en verdad. Dios no solo se revela a los apóstoles y profetas, sino que también se da a conocer a todos aquellos de sus santos que pagan el precio espiritual para ver, oír y saber acerca de las bendiciones de Dios. José Smith enseñó: Dios no ha revelado nada a José sin que lo haga saber a los 12. Incluso el santo más pequeño puede saber todas las cosas lo más rápido que pueda soportarlos. Entonces me gusta eso, que el Señor aún se revela a las personas y nos da ese conocimiento o esas cosas que nosotros necesitamos para saber lo mismo que los profetas y los apóstoles. Él no nos deja nunca solos y siempre está al pendiente de las cosas que necesitamos. Dice este versículo 17 también: tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifiesten. Y es que una de las falsas doctrinas que prevalecen en el mundo cristiano es que el Señor ya no se puede revelar a los hombres, que ya no hay visitaciones de ángeles, que ya no hay visiones, que ya no hay sueños, que la escritura terminó con la Biblia. Y esto no es cierto. Nefi nos enseña también que puede haber y existir más revelación para nosotros y para nuestras vidas. Es precisamente por eso que Leí recibió esta revelación, para poder guiar a su familia, para poder felicitar a Nefi y a Sam y poder advertir a Lamán y Lemuel. Es así como se obtiene la revelación. Si ustedes buscan revelación para sus hijos, para sus hijas o para su familia, o en el caso de los jóvenes para nuestra propia vida y nuestro futuro, el Señor nos puede mostrar lo que va a venir, siempre y cuando tengamos ese deseo de saberlo para poder actuar. Luego en el versículo 8 vuelve a remarcar lo que había dicho unos capítulos antes y lo que había dicho unos versículos antes también. Dice: porque Él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Vuelve a señalar esto de que la vía ha sido señalada y está preparada. En este momento se refiere a la vía como al plan de salvación, que ha sido preparado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para que todos los que tuvieran un error pudieran arrepentirse y volver a Él. El versículo 19 dice: porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. En este momento nos está recordando el Señor que el plan de salvación es un giro eterno. José Smith solía tomar el anillo, me parece que era su anillo de bodas, lo sacaba de su dedo y les mencionaba a los santos que la eternidad era como ese anillo. No tenía un inicio y tampoco tenía un fin. Entonces así también es el plan de salvación. Cuando nosotros podamos ser como Dios es, semejantes a Dios, nosotros tendremos la oportunidad de ayudar a más hijos espirituales a poder superar las pruebas y poder darles cuerpos espirituales y cuerpos físicos y ayudarles también a ser exaltados. De eso se trata la vida en el reino de los cielos, de poder ayudarnos entre todos a seguir subiendo y elevándonos hasta el punto en que podamos llegar a ser como Dios mismo es. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que un padre quiere para sus hijos. Bueno, un padre normalmente en la vida quiere que sus hijos sean mejor, pero Dios, pues no hay nada mejor que Él. Entonces Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él es, y eso es un giro eterno. Nosotros vamos a llegar a ser un día como Él y vamos a ayudar a los demás a que sean un día como Él, y es algo que se repite. Por eso el plan de salvación o la vía del Señor es un giro eterno. Vamos a terminar nada más con un versículo del capítulo 11, que es el primero, y dice: pues sucedió que después de que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. En esta ocasión podemos aprender un poquito de Nefi al estar sentados y reflexionar. Él, después de que oyó estas cosas y de que quería saber, reflexionó en qué cosas quería ver y para qué las quería ver. Reflexionó en las cosas de la eternidad. Es lo mismo que deberíamos hacernos nosotros, preguntarnos quién es Dios, a qué se dedica, en qué invierte su tiempo, por qué nos ha dado la palabra o la barra de hierro para aferrarnos, por qué quiere de verdad que probemos del fruto, por qué quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados,
Cuando lleguemos a entender un poquito más acerca del carácter de Cristo y la palabra de Dios, podremos ser un poquito más como Él y pedirle a Dios que podamos ver y saber las mismas cosas que en este momento Nefi quería ver. Hermanos, Dios ha probado también del fruto. El Padre Celestial también ha ganado su exaltación obedeciendo los mandamientos. Por eso, Él, que es un Padre que ya ha experimentado estas cosas, quiere que nosotros vayamos y lo experimentemos. Tenemos la opción de ser como Lamán y Lemuel o como Nefi y Sam. Que el Señor nos diga, bien, vas bien en el camino en el que te puse, o que nos alerte y nos diga, temo en gran manera por ti porque estás haciendo las cosas muy mal. La decisión al final es nuestra, qué es lo que queremos para nuestra vida. Si confiamos en las promesas del Señor o si queremos desecharlos y no queremos participar del amor de Dios. Lo que más me quedó claro y lo que mejor aprendí del libro de Mormón y del comentario doctrinal del libro de Mormón fue esta parte en que el árbol de la vida representa la expiación de Cristo, el amor que Dios tiene por nosotros, el que Dios mismo estuviera dispuesto a bajar de su posición exaltada para ayudarnos. Y me quedó claro que las personas malvadas son las que no quieren arrepentirse, las que no quieren participar del fruto. Yo sí quiero participar de él y procuro arrepentirme cuando hago muchas cosas malas. Espero que puedan ustedes también tomar conciencia de esto y buscar el arrepentimiento si lo necesitan en su vida. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Recuerden, el tomar del fruto no es haber llegado a la vida eterna y haber librado todas las tentaciones y todos los males. No, el probar del fruto es arrepentirse. Porque muchas veces podríamos pensar eso, ¿no? Que el tomar del fruto, el llegar al árbol es, ya llegué a la vida eterna, ya me salvé, ya pasó todo. Pero no, en realidad las personas que están llegando y participando del fruto son las personas que desean arrepentirse. Eso es tal vez algo que yo no sabía y pude aprender. Y nos sirve porque a veces podríamos pensar que tenemos que hacer todo perfecto o no vamos a llegar a probar del árbol o no vamos a llegar a la vida eterna. Pero cobra más sentido esta idea de que el cielo está lleno de pecadores arrepentidos, que el cielo es para pecadores arrepentidos. Ojalá podamos probar del árbol del fruto de la vida y podamos arrepentirnos de nuestros pecados y continuar y mostrarle a las demás personas que están sufriendo que sí se puede, que hay esperanza para todos. Este es el mensaje y la clase de Ven, Sígueme que tenemos para ustedes cada semana. Mi nombre es Fernando Cavaletti, soy de la Ciudad de México, del norte de la Ciudad de México. Espero que hayan pasado un rato agradable en esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.